Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la clase correspondientes a la materia de ciencias sociales. Un gusto poder compartir con ustedes el desarrollo de esta segunda clase correspondiente de esta última unidad, la unidad número 5. Bienvenidos. Buenas noches, dicen. Lady, ¿cómo está? Muy Muy buenas buenas noches. noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas, ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos, estimados compañeros. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase. Un gusto poderles saludar a cada uno de ustedes. Bienvenidos. De inmediato vamos a proceder a desarrollar, a revisar el material de apoyo que nosotros tenemos en nuestra aula virtual. Y vamos a ver justamente América Latina y el mundo moderno. Vamos a ver el conflicto limítrofe en América Latina. Durante el siglo XIX, consolidada la independencia de cada nación, se produjo una serie de conflictos bélicos por problemas limítrofes y económicos, como lo que soportó Ecuador contra Perú y también contra Colombia. Fue una serie de procesos, pues las fronteras no se quedaron totalmente delimitadas y esto generó una serie de conflictos, de resentimientos entre diferentes países que se fueron separando de lo que un inicio fue la Gran Colombia. Una de estas guerras que podemos mencionar, obviamente las más importantes, es la Guerra del Pacífico. Vamos a ver cuáles son los eventos más importantes que se desarrollaron en esta guerra. En 1879 estalló la guerra entre Perú, Bolivia y Chile por el control de la explotación del comercio del guano y del salitre, recientemente descubiertos en Atacama, que estaba dividido en los tres países. Bolivia había concesionado a empresas chilenas la explotación de su salitre y había acordado que los impuestos por dicha explotación se mantendrían por 25 años. Mas su presidente Hilario Daza elevó los impuestos y las tropas chilenas ocuparon Antofagasta. Bolivia declaró la guerra y Perú la apoyó. Chile triunfó y esto significó que Perú perdiera Tarapacá y también Tacna, y Bolivia obviamente perdió su salida al mar. Otra de las guerras que se desarrollaron en Sudamérica fueron justamente la guerra de la Triple Alianza contra Paraguay. En este sentido, para la segunda mitad del siglo XIX, Paraguay era gobernado por Francisco Solano López. En 1864, Solano López rechazó la invasión brasileña al Uruguay en apoyo a Venancio Flores, que quería deponer el gobierno instituido. Ante el golpe de Estado consumado en Uruguay, Solano López declaró la guerra e invadió Mato Grosso. Luego, ante la negativa de Argentina de apoyar el retorno del gobierno en Uruguay, invadió las provincias de Corrientes. En 1865, Argentina, Brasil y el nuevo gobierno uruguayo conformaron la Triple Alianza en contra de Paraguay, que al final fue vencido justamente por esta Triple Alianza. Otra de las guerras que obviamente también fueron bastante importantes, que marcaron la historia de la humanidad en América, fue justamente la guerra mexicana estadounidense. Tras su independencia, México incluía Texas, Nuevo México y California, toda la parte baja, lo que obviamente hoy es los límites con los Estados Unidos. México intentó frenar la migración estadounidense a su territorio e impulsó restricciones al comercio entre Texas y Estados Unidos. Los afectados pidieron a su presidente más autonomía de impuestos y concesiones de tierras, pero se negó y Texas se declaró independiente. Se desató una guerra que terminó en 1837 con el reconocimiento de este hecho. Texas luego se anexó a Estados Unidos y se desataron nuevos conflictos. Estados Unidos propuso la compra de todos los territorios al norte del Río Grande, México,
Y obviamente México se negó y estalló una guerra que terminó en el año de 1848 a favor de los Estados Unidos, lamentablemente. Estos son los tres eventos más preponderantes en cuanto a los conflictos limítrofes que se han generado. Obviamente no son los únicos. Existieron otros adicionales de menos envergadura, pero obviamente que también involucraba y que generaron grandes pérdidas, tanto humanas como económicas, para cada uno de los estados. En cuanto a la economía y colonialismo durante el siglo XX, el imperialismo fue un sistema político y económico que surgió por la necesidad de las potencias mundiales de controlar política, económica y militarmente nuevos territorios para invertir capitales en ellos, extraer materias primas, tener mercados más amplios en los que posicionar su excedente productivo generado por la revolución industrial y ubicar el exceso poblacional. Así, las potencias europeas buscaban y luchaban por vigilar política y económicamente territorios en África, Asia y América Latina. Se establece de este modo lo que denominamos la División Internacional del Trabajo, en donde las colonias producían la materia prima que necesitaban las potencias industriales, que luego les vendían los productos industrializados. Este modelo obviamente generaba una relación de dependencia tremendamente inequitativa, ya que mantenía a las colonias fuera del crecimiento industrial a la vez que lo sustentaba. Obviamente lo que sucedió, por ejemplo, con nosotros en Latinoamérica, a los que les considera ellos mismos, en este caso Estados Unidos, nos etiquetaron como países tercermundistas, pues nosotros producíamos o nos quedamos estancados en la producción de materia prima. No pasamos a este proceso de industrialización, a la etapa de industrialización. No nos permitieron pasar a la etapa de industrialización, pues no les convenía. Obviamente nos querían justamente mantener esclavizados, sumisos ante todo este proceso de producción que se estaba desarrollando, de la evolución industrial. Dentro de estos contextos justamente inicia el primer conflicto mundial y vamos a hablar a continuación de la Primera Guerra Mundial. El imperialismo del siglo XIX creó un entorno propicio para que en cualquier momento estallara el conflicto bélico entre las potencias europeas que conocemos como la Primera Guerra Mundial, que inició o que estalló en el año de 1914 y se prolongó hasta 1918. Entre las causas que desataron esta Primera Guerra Mundial, podemos mencionar los siguientes aspectos. Las tensiones entre los países europeos eran evidentes. Por ejemplo, Alemania había logrado dominar la economía y política en Europa e inicios del siglo. Pero esto rivalizaba con el Reino Unido, que veía su hegemonía marítima afectada, ya que Alemania construía grandes flotas navieras. Los Balcanes era una zona deseada por Austria, Hungría, Rusia y el Imperio Otomano. Sin embargo, movimientos nacionalistas pretendían formar un gobierno autónomo, de allí que ese haya sido el espacio en el que se detonó la Primera Guerra Mundial. Las potencias europeas habían iniciado un proceso para incrementar su armamento y empezó a haber la carrera armamentista entre países y las alianzas económicas y militares en las que si un país era atacado, los miembros de un bloque tenían la obligación de apoyarlo militarmente. Y de esta fase se crean dos bloques fundamentales que se enfrentaron en la Primera Guerra Mundial. En la primera etapa tenemos la Triple Alianza, conformada justamente por Alemania, Austria, Hungría e Italia. Y tenemos en el segundo bando, que es la Triple Entente, conformada por Reino Unido, Francia y Rusia. Esos serían los dos grupos, los dos bloques militares o bloques de países, obviamente, que conformaron de parte y parte los bandos para iniciar lo que sería la Primera Guerra Mundial. El conflicto, que llegó a su fin con la victoria de la Triple Entente, también conocido como los Aliados, terminó por involucrar a casi todos los países europeos y también a sus colonias. En relación a los impactos de la guerra en América Latina no tuvo un papel activo en la Primera Guerra Mundial y en principio se mantuvo neutral.
Sin embargo, sufrió sus efectos por ser proveedor de materia prima y productos para las potencias involucradas. Entre los principales efectos negativos que obviamente afectó a América Latina, podemos mencionar que el pánico ante la guerra golpeó al sector financiero, justamente lo que, por ejemplo, hoy estamos sintiendo con este evento que está suscitando entre Irak e Israel. No es que es un evento aislado, sino prácticamente nosotros como que nos mantiene un poco en presión, un poco de presión dentro de este evento. Estamos lejos, de pronto no nos afectará directamente, pero económicamente sí nos va a afectar, nos va a devastar si es que se desatara una nueva guerra por ahí. Entonces, el pánico ante la guerra golpeó al sector financiero, es lo que decir los bancos. Decreció la importación de productos manufacturados, obviamente de origen europeo, y aumentaron sus precios. La inflación y el desempleo llevaron a tensiones sociales. Se generó también la disminución del intercambio comercial con el viejo continente y aumento de la influencia estadounidense en la región al convertirse en su principal socio comercial. El debacle cultural de Europa llevó a la sociedad latinoamericana a revalorizar su nacionalismo. Luego de la guerra, se firmaron los tratados de Versalles, Trianon y Neuilly, entre otros. En Helios, obviamente, se evidenció la venganza hacia los vencidos, a quienes impusieron duras condiciones económicas y políticas que impedían la recuperación alemana y también austriaca. Y obviamente de estos o de este descontento, más otros eventos, obviamente sería prácticamente la chispa. No se cerró por la paz por completo en la Primera Guerra Mundial y sería la chispa en la cual obviamente generó o se desató la Segunda Guerra Mundial. Y esto ya lo veremos en las siguientes clases. Para evitar supuestamente que nuevos conflictos terminaran en guerra, se conformó la Sociedad de Naciones, que sería la base de la creación de las Naciones Unidas. El concepto que guiaba sus acciones fue obviamente la seguridad colectiva, pero la Sociedad de Naciones nunca pudo controlar que se desatara la Segunda Guerra Mundial y por ende, después al finalizar la Segunda Guerra Mundial en 1945, obviamente se creó la Organización de Naciones Unidas, obviamente que hasta aquí han tenido un papel bastante relevante en buscar la paz y la tranquilidad a nivel global. Luego de la Primera Guerra Mundial se desarrolla una guerra obviamente regional que se le conoce obviamente europeo-asiático, en la que obviamente se le conoce como la Revolución Bolchevique. A inicios del siglo XX, el Imperio Ruso aún era una monarquía centralizada y autoritaria. Tenía una economía agrícola, trabajada por millones de campesinos, pero las tierras eran propiedad de la nobleza. Obviamente eso nunca se cambió. El 23 de febrero de 1917 se produjo en San Petersburgo manifestaciones espontáneas que con los días se fueron profundizando hasta que varios grupos se unieron a la huelga. El 27 de febrero de 1917 el zar fue depuesto y se conformó un gobierno provisional que tampoco cumplió con las aspiraciones de la mayoría, la propiedad sobre los medios de producción. El 24 de octubre, el partido bolchevique, liderado por Vladimir Ilich y Ilinov, conocido como Lenin, de ideología socialista, tomó el poder y extendió la revolución por todo el imperio, con lo cual se convirtió en la primera nación socialista de toda la historia. En cuanto a los impactos de la revolución bolchevique en Latinoamérica, se pueden denotar o se pueden mencionar los eventos más preponderantes, como la creación de partidos políticos, sindicatos y movimientos sociales inspirados en el socialismo, la consolidación de partidos socialistas, la inspiración para revoluciones de inspiración socialista como las de Cuba en 1959 y Nicaragua en 1979. Dentro de todos estos procesos, se genera en América Latina un proceso que se le conoce como la Gran Depresión. También conocida como la crisis del 29, fue una crisis económica mundial que comenzó el 29 de octubre de 1929 y en algunos países se prolongó hasta inicios de la década de 1940. La crisis abarcó varios ámbitos, y dentro de ellos los financieros, comerciales y producción. Dentro del sector financiero, las bolsas se desplomaron y el crédito desapareció.
En relación al comercio, se contrajo el intercambio comercial y dentro de la producción las empresas colapsaron, pues si no existía el sector financiero y tampoco el comercial, obviamente la producción de las empresas obviamente decayeron y desaparecieron. Dentro de las consecuencias que podemos mencionar, se destaca la desconfianza en el modelo capitalista, la contracción de la economía por la baja en la exportación de materias primas, el encarecimiento de los productos importados que eran cada vez más escasos, el surgimiento de un nuevo modelo de mayor intervención del Estado en la planificación de la economía. Gobiernos populistas en Latinoamérica y nacionalismos en Europa. Empezó un modelo de industrialización y sustitución de importaciones, lo que se conoce como el modelo CEPAL. Y por último, las ciudades crecieron porque las personas dejaron el campo buscando mejores condiciones de vida y se convirtieron en obreros en las grandes ciudades donde estaban establecidas las grandes máquinas, las grandes empresas, las grandes fábricas. Entonces ahí obviamente se establecieron y obviamente dejaron el campo despoblado, obviamente sin mano de obra que la pudiera trabajar. Pero dentro de estas características nosotros vamos a ir viendo, vamos a ir analizando un evento bastante preponderante, un evento bastante negativo, la primera historia negra, oscura que tuvo la humanidad, como es la Primera Guerra Mundial. Vamos a ver algunas características, eventos más preponderantes en cuanto a la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, conocida en su época como la Gran Guerra, fue un enfrentamiento armado que involucró a casi todos los países del continente europeo y a varias naciones, tales como Asia, África, América y Oceanía, a lo largo de 4 años, entre los años 1914 a 1918. Los países en disputa se organizaron en dos alianzas o dos frentes opuestos, las potencias centrales y la Entente. Estas alianzas estaban encabezadas por los grandes imperios y potencias militares e industriales de ese momento. Casi 70 millones de soldados se enfrentaron en las trincheras y los campos de batalla provenientes de las naciones europeas y también de las colonias. La Primera Guerra Mundial fue el segundo conflicto armado con mayor costo en vidas de la historia, solo superado por la Segunda Guerra Mundial. Esto se debió al enorme número de participantes y a la variedad de innovaciones técnicas y tecnológicas derivadas de la industrialización que fueron empleados en la guerra, desde bombardeos aéreos, ametralladoras y tanques hasta el uso de gases venenosos. Este conflicto fue sumamente importante para el orden político y económico del mundo, dado que provocó revoluciones como la Revolución Rusa de 1917, derrumbó imperios, reconfiguró fronteras y permitió el ascenso de nuevas potencias. El punto final de la Primera Guerra Mundial fue la rendición de Alemania en noviembre de 1918, seguida de la firma del Tratado de Versalles el 28 de junio de 1919. Las humillantes condiciones que se impusieron a Alemania en dicho tratado alimentaron el descontento que contribuyó al ascenso del nazismo y al inicio de la Segunda Guerra Mundial 2 décadas después, eso quiere decir 20 años después de la Primera Guerra Mundial. Dentro de los puntos claves que podemos mencionar de la Primera Guerra Mundial, vamos a mencionar lo siguiente. Primero, la Primera Guerra Mundial fue un conflicto armado que estalló en 1914 a raíz del asesinato del archiduque austríaco y de una serie de rivalidades coloniales y nacionalistas. Eso fue prácticamente el asesinato del archiduque, fue justamente la parte por la cual, la excusa por la cual inició todo el conflicto. Los bandos enfrentados fueron las potencias centrales, tales como Alemania, Austria-Hungría y el Imperio Otomano, que es Bulgaria. Y el Entente estaba constituido por el Reino Unido, Francia, Rusia, Japón y también Estados Unidos, que también se involucró en este conflicto. Se caracterizó por la guerra de trincheras y el uso de nuevas tecnologías para la guerra, tales como aviones, tanques, gases tóxicos, y provocó casi 16 millones de muertos entre militares y civiles.
Terminó en el año de 1918 con la victoria de la Entente y la firma del Tratado de Versalles en 1919, que impuso duras condiciones a Alemania. Entre sus consecuencias se contó la desaparición de 4 imperios, tales como el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Ruso y el Imperio Otomano. En cuanto a los países participantes de la Primera Guerra Mundial, los dos bandos enfrentados en la Primera Guerra Mundial fueron los siguientes: las potencias centrales. Este bando tuvo su origen en la Triple Alianza formada en 1822 por Alemania, Austria, Hungría e Italia. Sin embargo, Italia no entró en la guerra sino hasta el año de 1915 y lo hizo del lado de la Entente, por lo que abandonó la Triple Alianza. Su lugar fue ocupado por el Imperio Otomano y el Reino de Bulgaria. Otras naciones que apoyaron directa o indirectamente las potencias centrales fueron el Sultanato de Darfur, el Estado de Derviche, el Emirato de Jabal de Shamar y la República Democrática de Azerbaiyán. Esos obviamente fueron las naciones que apoyaron de una forma indirecta todo este proceso bélico. Por otra parte, la Entente, este bando se basó en la alianza entre el Reino Unido, Francia y Rusia, que antes de la guerra recibió el nombre de la Triple Entente. Durante la guerra incluyó a más naciones, por lo que se suele conocer simplemente como Entente. Algunas de las naciones que se sumaron a la Entente fueron justamente Japón, Serbia, Montenegro, Bélgica, Italia, Rumania, Portugal, Grecia, Estados Unidos y Brasil. Rusia abandonó la Entente y la guerra en el año de 1917. Entonces aquí nosotros podemos ver los dos bandos, cómo estaban constituidos por los países y obviamente los cuales se enfrentaron en esta Primera Guerra Mundial. En cuanto a las causas de la Primera Guerra Mundial, el hecho de que provocó el inicio de la Primera Guerra Mundial fue el asesinato en Sarajevo del archiduque Francisco Fernando de Austria, heredero al trono del Imperio Austrohúngaro a manos de un nacionalista serbo-bosnio el 28 de junio de 1914. Se desencadenó así un conflicto diplomático a gran escala que llevó rápidamente a la violencia, pues el Imperio Austrohúngaro declaró la guerra a Serbia y esto activó las alianzas de uno y otro lado. Rusia se movilizó para defender a Serbia. Alemania declaró la guerra a Rusia e invadió la neutral Bélgica para llegar hasta Francia y el Reino Unido, y Francia declaró la guerra a Alemania y a Austro-Hungría. Prácticamente aquí nosotros podemos ver cómo obviamente empezó todo este conflicto. La guerra también tuvo otras causas, como el conflicto por el reparto del mundo entre las potencias imperiales europeas, que había comenzado en siglos anteriores a raíz de la colonización de África y Asia. La dominación colonial había permitido el desarrollo económico e industrial de las potencias europeas gracias a la obtención de la materia prima. El predominio colonial de Inglaterra y Francia generaba conflictos, especialmente con Alemania, que había comenzado a impulsar su industria y era conducida por una clase dirigente nacionalista que buscaba afirmar el prestigio alemán en el mundo mediante el imperialismo. En cuanto a las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, vamos a ver todos los eventos y las consecuencias que se desarrollaron en esta Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial dejó un saldo de casi 9 millones de combatientes y 7 millones de civiles muertos, más 20 millones de heridos y mutilados. Además, tuvo consecuencias políticas importantes, como la disolución de 4 de los imperios participantes, dentro de ellos el ruso, el alemán, el otomano y el austrohúngaro. El Imperio Ruso se desintegró cuando se produjo la Revolución Rusa en 1917, que derrocó al zar en marzo, la llamada Revolución de Febrero, y llevó a la formación de un gobierno bolchevique en noviembre, la llamada Revolución de Octubre. El gobierno bolchevique se retiró de la guerra y dio los primeros pasos hacia la construcción de un Estado socialista que luego se convirtió en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas conocidas como la URSS, que participaría en la Segunda Guerra Mundial.
El imperio austrohúngaro se dividió en las naciones de Austria, Hungría, Checoslovaquia, Reino de los serbios, croatas y eslovenos, futura Yugoslavia y Polonia, cuya parte sur debía pertenecer al imperio. En cuanto al imperio otomano, se desintegró y sus territorios de Medio Oriente fueron repartidos por mandatos de la Sociedad de Naciones entre Reino Unido, Palestina, Irak y Transjordania, y Francia, Siria, Líbano. El movimiento nacionalista de Mustafa Kemal Atatürk fundó la República de Turquía, que quedó limitada mayormente a la península de Anatolia. Y finalmente, el último imperio que podemos mencionar, en el cual obviamente se separó, se desintegró, es el imperio alemán. Sufrió una disolución que implicó la pérdida de todos sus territorios coloniales en África, Asia y Oceanía, además de la cesión de territorios europeos a otros países como Francia, Bélgica, Polonia y Dinamarca, y la ocupación transitoria de una zona del oeste del río Rin por las tropas vencedoras. Pues aquí podemos ver los 4 imperios, obviamente, que desaparecieron a raíz de la Primera Guerra Mundial. Estas condiciones fueron fijadas en el tratado del polémico Tratado de Versalles, donde también se impuso una reducción de las fuerzas armadas alemanas y se obligó a Alemania a pagar costosas reparaciones de la guerra. Esto alimentó el resentimiento de gran parte de la población alemana y permitió el crecimiento del nazismo, el partido nazi, un movimiento nacionalista de extrema derecha que llevó a Adolfo Hitler al poder en el año de 1933 y que sería la antesala, obviamente, de la ascensión de Hitler del proceso de inicio de la Segunda Guerra Mundial, obviamente en el cual obviamente buscaban recuperar supuestamente los territorios y todo lo que se había perdido durante esta primera batalla que se desarrolló. La parte negativa que tuvo que soportar Alemania a causa del Tratado de Versalles, todas las humillaciones que le hicieron, obviamente, dicho de otra manera, en términos grosos, se desquitaron en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, eso fueron una de las etapas más preponderantes dentro de este primer proceso. Estos son los temas y parte de la historia que nosotros hemos visto, una historia que nosotros debemos conocer para no volverla a repetir, pues es un evento bastante oscuro, bastante triste, negro para la humanidad, pues ustedes han podido observar, han podido ver, han podido escuchar el número o la cifra de fallecidos, tanto de civiles y militares, que se dieron en este conflicto bélico, que en la Segunda Guerra Mundial se cuadruplicó, obviamente por todos los campos nazis, por todos los campos de concentraciones que crearon los nazis y otros eventos que también iremos viendo en las siguientes clases. Pero esta etapa fue bastante negativa y obviamente como toda guerra, obviamente esto generó un nivel de pobreza bastante extremo, el cual obviamente los países europeos, obviamente tuvieron una dura y ardua labor para poder reconstruirse y constituirse los países que son en la actualidad. Lamentablemente la humanidad no ha comprendido y estamos viendo en la actualidad, estamos escuchando a través de los diferentes medios de comunicación este nuevo conflicto que se desata entre Irán y también Israel. Esperemos que todo llegue a la calma, esperemos que todo no existan, no escale la guerra y obviamente no afecte esta parte a América Latina dentro del área económica y comercial. Sería la parte más afectada que nosotros estaríamos sintiendo a causa de este conflicto. Pero esperemos que no pase nada, esperemos que todo se quede tranquilo, esperemos que todo llegue a la calma y de esa manera recuperar el normal desenvolvimiento de las actividades a nivel global. Señoras y señores, de esta manera llegamos a la parte final del desarrollo de la presente clase. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes.
estaremos tratando otros temas adicionales en concordancia con este tema que hemos visto en la clase de hoy en las siguientes clases. Señoras y señores, un gusto haber compartido con ustedes. Nos vemos en la siguiente clase.